Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el artículo de las víctimas a sobrevivientes, la fuerza poética y resiliente del cuidar. Los integrantes son Solange Escarra Clavijo, Kevin Santiago Lozano Romero, Carlos Daniel Castro y quienes habla Manuela Camacho. En este artículo se analiza desde una perspectiva filosófica el potencial de la praxis del cuidar como fuerza autopoética de resignificación y empoderamiento del ser humano como agente. Se abordarán cuatro temas. El primero se aborda con el marco teórico desde el cual se analiza como eh, entre la filosofía, los estudios del género y las investigaciones para la paz. Después tenemos como la introducción y la contextualización de la filosofía del cuidar, que es como el eje central del artículo. Y en la tercera parte se abordan como las contribuciones del praxis del cuidar a la construcción del sujeto como agente. Y esto lo hemos denominado también como la dimensión de la autopoética del cuidar. Y finalmente en el cuarto apartado pues tenemos como lo que enlaza al punto anterior y señalan como las contribuciones del cuidar a la fuente de resiliencia. A lo largo de la historia la mujer ha sido invisibilizada epistemológicamente, aunque últimamente la filosofía viene comprometiéndose cada vez con los proyectos epistemológicos no excluyentes sensibles a la perspectiva de género y se han orientado en dos ámbitos principales de trabajo. Por un lado está el denunciar la violencia directa, estructural y cultural que vienen padeciendo por parte del pensamiento occidental y por otra están las investigaciones que ponen sus esfuerzos en rescatar, reconstruir y visibilizar el legado, las experiencias históricas y socialmente construidas de las mujeres. En ese sentido también digamos que la filosofía ha ido de la mano con la teoría feminista. Un ejemplo de esto es lo que hace la investigación para la paz en Europa. Esta es una filosofía comprometida con la recuperación y la visibilización del potencial humano para la paz y está apuesta por la reconstrucción normativa de nuestras competencias para hacer las paces. Esta investigación integra los estudios de género en dos líneas. Por un lado está la línea crítica, que nace de la necesidad de hacer un análisis diagnóstico de la situación a la mujer y de la opresión que se ha visto sometida a lo largo de la historia. Esta línea de trabajo también ha sido el motor que condujo al movimiento de la Ruta Pacífica de Mujeres en Colombia a elaborar lo que puede considerarse la primera comisión de verdad y memoria de mujeres en el mundo y donde se denunció también por las víctimas del conflicto armado. También por otra parte tenemos lo que es la línea constructiva, la cual arranca de la convicción de que la experiencia de las mujeres en la historia es un legado imprescindible que ha alimentado valores de paz, de sostenimiento de la vida y toma como objeto el estudio no de la violencia sino de la paz. El legado, digamos, de los saberes, de las experiencias de las mujeres con su contribución a la sostenibilidad de la vida y como constructoras de paz. Esto debe entenderse también de la manera en que no se puede ver la experiencia vivida por la mujer de manera victimizadora solamente y reduccionista, porque esto lo único que hace es como invisibilizar la lucha y la reconstrucción tan importante por la paz que han hecho a lo largo de la historia las mujeres. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kevin Santiago y el día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía del cuidar. En este acto, Gilligan explicó la distinta capacidad redactado que las mujeres desarrollan a la luz de la socialización y de la rutina del velar. Hasta entonces, los argumentos del recurso recatado se ceñían en excepciones a la exposición propuesta por Lawrence Kohlberg 1976, quien se basó en la exploración de 84 años sobre niños varones durante un tiempo de más de vigésimo momento. Guillen intentó acabar al parecer recetado por Colbert, incluyendo en su observación las experiencias morales de las mujeres. Además, Gilligan detectó otra extravagante en la escalera del cambio moral de Colbert, y fue la puntuación precisamente baja de las mujeres al ser comparadas con sus iguales varones. Ese cruce en la puntuación se debía a que al parecer el proceso moral se había construido solamente de tratado con la prospección de la vivencia del hombre. No obstante, se aplica pretendiendo universalidad basada a las mujeres como a los hombres. Gilligan decretó
que en su estudio las mujeres, una diferente voz, era más racional, que se situaba como preferencia la aprobación de las reacciones, en crítica con la ética de la legitimidad, de la relación al cambio poderoso según color, en el cual se sitúa como preferencia el peso de las normas morales universales. Cabe analizar que ese distinto premisa pudoroso de las mujeres es el resultado de la clasificación venérica de la incumbencia y de la aguda categorización entre la influencia. Por otro lado, la socialización en la destreza del cuidar implica el recurso de una serie de habilidades y los valores morales como son la empatía, la escucha o el habla, la impertuabilidad o el flechazo, entre otros, que incluso podrían idear a los hombres si se compartieran a sí mismos una comunidad de vivencia. La fuerza poética del cuidar. La poiesis alude al caso de la creación. Según Platón, convierte en cualquier cosa en ser o no ser. El ser humano tiene la capacidad de crear, pero también la capacidad de recrear, ejemplo, hábitos, expresiones o costumbres. Esto va biológicamente en el ser humano, ya que somos seres autopoéticos. Esto viene propio del ser. Para la praxis es la capacidad de afectar sobre un entorno, pero también sobre uno mismo. El pensamiento del cuidar son los valores como morales, habituales, empatía, paciencia, perseverancia, responsabilidad, compromiso, escucha, ternura. Valores, todos ellos imponentes en la construcción de la cultura de cada ser. Para la fuerza de la autopoiesis tiene tres desarrollos, tres grupos fundamentales que son para el desarrollo y sostenimiento de la vida, para la transformación de la paciencia en el conflicto y para el comportamiento civil y social. La tarea del cuidar son necesidades de la vida cotidiana, pero aún más situadas en la adversidad. Contribuye significativamente seguridad en los individuos o en el individuo o en un grupo. El cuidado de otros y otras, anclaje de vida. Bueno, acá nos dice que la mujer tiene como de por sí un instinto de cuidar al otro y se ve reflejado muchas veces en situaciones extremas y de desestructuración social y familiar como el desplazamiento y se hace también como acá evidente la capacidad de las mujeres para responder y para intentar reestructurar la vida en función especialmente del cuidado de sus hijos o de familiares cercanos y la socialización en los valores y las prácticas de cuidar ha sido y continúa como siendo en muchos lugares del mundo una fuente como de subordinación de las mujeres al espacio privado que debemos denunciar. Implica también el desarrollo de una serie de habilidades que ha permitido a las mujeres pasar en situaciones límites, no solo de víctimas a sobrevivientes, sino muchas veces de sobrevivientes a constructoras de paz. Rechazar las condiciones de vida necesarias. La importancia del vínculo y comprender elementos básicos de la dignidad. Rehacer las condiciones de vida necesarias para un desarrollo humano. Un vínculo sostenible de una vida digna. Convierte las principales fuentes económico y afectivo. Las mujeres son las que lideran este tipo de cosas. Podemos ver que hace muchos años los hombres lideraban lo económico, lideraban varias cosas sociales, pero en los últimos años podemos ver la revolución que han tenido las mujeres respecto a estas cosas. Y un punto de vista muy importante, un ejemplo puede ser donde los nazis, donde las actividades de mutuas, donde se cumplían labores de trabajo, las mujeres superaban a los hombres. Las mujeres, ahí fue donde se dio cuenta que las mujeres podían sobrevivir mejor en un ámbito cuantitativo, lógico y psicológico, mostrando más practicidad.
Las mujeres contribuyen un nuevo contexto de liderazgo socialmente a través de sus propias experiencias, y no igual que los varones, ya que llevan de lo privado a lo público, en una transformación ascendente. Otro ejemplo grande podemos ver en el conflicto armado en Colombia. Esto es una nueva oportunidad de empoderamiento en el rasgo social. En el conflicto armado las mujeres se han caracterizado por como, se han caracter, en el conflicto armado las mujeres se han caracterizado por un enfoque, por un cambio social, el cual han dado un movimiento de paz, cuidar y sostenibilidad de vida.